Cualquiera que haya leído el Corán con un mínimo de atención puede llegar a la conclusión de que la historia posterior del Islam se asienta única y exclusivamente sobre sus enseñanzas. Sin embargo, no se puede evitar la sensación de que éstas han recibido una tendencia añadida que aparece en el texto sagrado, pero no siempre contenida tan explícitamente en él. Semejante sensación obedece a razones correctas. Entre el Corán y su aplicación práctica, tanto cotidiana como a lo largo de la historia, existe un elemento de enorme importancia denominado hadith. El hadith no cuenta con el mismo valor canónico que el Corán, pero en la práctica tiene un gran peso en la vida de los centenares de millones de musulmanes del mundo. En términos realistas, hay que señalar que su papel en el cambio de la historia no resulta muy inferior al del propio Corán. Pese a todo, los diferentes hadices distan mucho de ser conocidos en Occidente. Hola, bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar a Mahoma y los hadices. Que el Corán dice nosotros protegemos, Dios dice en el Corán, nosotros hemos revelado el Corán y nosotros somos los protectores del Corán. El Corán no sufrió alteración, todos los musulmanes concuerdan en eso. Pero la tradición, todos los musulmanes concuerdan que sí tiene alteración y entonces los sabios, mediante años de estudio, dirimen qué dichos o tradiciones son correctas y cuáles no, y todas las causas. Uno tiene que estudiar mucho el árabe de la época, los narradores, quiénes eran, tenían intereses políticos, no tenían intereses políticos, tenían memoria, no tenían memoria, tenían, por ejemplo, no sé, se emborrachaban, no se emborrachaban, en qué momento lo dijeron, cómo lo dijeron, cuando lo dijeron estaban bajo amenaza, entonces lo dijeron coercionados o lo dijeron libremente en un momento libre. Ese dicho que se narra que el profeta dijo tal cosa es corroborado por otros dichos, es contradicho por otros dichos, etc. Es un estudio muy largo que se llama ijtihad, hasta el ijtihad. El ijtihad quiere decir que la persona estudia tanto la tradición que ya es capaz de emitir un juicio independiente, bien regulado, y todo ello con el aval de otros sabios que le dan lugar a que esta persona conoce tanto la tradición, el idioma, los estudios, inclusive que incluye la lógica, filosofía, muchos estudios tiene que tener una persona para dirimir. No es que lee un hadiz de un libro y dice, un dicho de un libro y dice, bueno, el profeta dijo tal cosa y punto. Como desgraciadamente se hace mucho, hay que tener un poco de precaución. No se puede así nomás leer una persona que no está instruida. Es como agarrar un libro de medicina y largarse a operar a un hombre, ¿no?, que está ahí en la camilla. Digamos, no se puede hacer eso. Mejor ejemplo de todos, que mejor que el mismísimo profeta Muhammad. Y esto es el modelo a seguir de los musulmanes en este caso. A Muhammad como a imitar, la figura a imitar. El ejemplo perfecto en este caso para ellos. Y tenemos entonces de que en un comienzo, ya les decía, como los primeros seguidores, los compañeros de Muhammad, pues tenían todavía fresco en su memoria, en su mente, pues las enseñanzas, las conversaciones que habían tenido con el profeta, y aún cuando muere Muhammad, pues sus seguidores cercanos aún continuaron enseñando a otras generaciones cercanas, pues este tipo de enseñanzas, de ideas de lo que había dicho y había enseñado el profeta. Pero con el paso del tiempo hubo la necesidad. Cuando ya llegaron nuevas generaciones, empezaron a morir ya, pues, los primeros. Y sucede entonces de que muchas cosas se fueron olvidando. Otras habían opiniones contradictorias en cuanto a lo que escuchó cierto seguidor y otro seguidor escuchó algo similar o diferente. Y sucede que hubo una necesidad de poner por escrito estos hechos, esta sunna de lo que dijo y hizo el profeta del Islam de acuerdo a una generación de aquellos que recordaron aquellos hechos, que se grabaron de memoria, se contaban oralmente estas cosas. Y es cuando se ponen por escrito lo que se llama el hadith, la conexión de hadices, que son simplemente la tradición oral, digamos, del Islam, que es la misma sunna del profeta, que se puso por escrito y se le llama hadith. Que son, el hadith, pues es, ya decía, la tradición oral de los hechos y acciones, lo que dijo, lo que enseñó el profeta del Islam, y que fue... Es solamente el Corán, no las narraciones paralelas, ¿verdad? No, también entendemos que hay una parte de la tradición profética que está verificada, que también entendemos que es revelación de Dios, y también hay milagros y hay acontecimientos que el profeta nos ha dicho y luego han pasado.
cosas que Pero él ha para. dicho que no forman A parte, ver, no forman- yo O que sea, no entiendo. tenemos el Corán y la Sunna, tenemos dos fuentes. El Corán, dos fuentes, el Islam se fundamenta sobre dos fuentes. Ok. El Corán, que es lo que Dios reveló al profeta Mohammed como la palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y luego hay la Sunna, que son los dichos, hechos y aprobaciones del profeta Mohammed. Todo aquello que él dijo, hizo o aprobó. ¿Y esto también creen Esto que es también palabra lo de Dios? tenemos. Esto no es palabra de Dios, pero contiene profecía. Ok, Contiene parte de la profecía. pero para. Simplemente para entender. Si esto no es palabra de Dios, los musulmanes pueden creer que esto puede contener error, ¿o no? ¿O estoy equivocado? La sunna auténtica, verificada, nunca contradice a lo que dice el Corán. Es decir, que lo que dijo el profeta también era Dios que se lo revelaba. Pero entonces ¿Entiendes? es palabra de Dios. Si Dios se lo estaba revelando y él lo reprodujo tal y como lo recibió, ¿es palabra de Dios o no? Pero está diferenciado. O sea, el Corán, digamos que es la palabra que Dios le reveló como el Corán y que el ángel Gabriel, el intermediario entre Dios y el profeta, le ordenó. ¿Cómo está ordenado los capítulos? ¿Dónde va este versículo? El Corán se reveló durante 23 años. No vino de golpe. Durante 23 años se completaron los 114 capítulos. Y el orden que lleva no es el orden de revelación, sino el orden que el ángel Gabriel le ordenó al profeta Mohammed. Dijo, esto es la palabra de Dios, el libro que Dios te ha dado viene así. Pero Dios también se comunicaba con él a través de acontecimientos, situaciones, inspiraciones que Dios le daba, que no formaban parte del Corán, pero que también se consideran revelación de Dios. Bueno, para. Entonces, para. A ver si te entiendo. A ver si te entiendo. El hadith, literalmente relato, es una tradición de contenido religioso que se hace remontar al mismo Mahoma. Dado que su recopilación no comenzó hasta 2 siglos después de la muerte del profeta, se insiste en su veracidad a partir de una cadena de autoridades, llamadas isnad, que aparecen consignadas antes del texto de cada hadith. No todas las tradiciones pueden considerarse dotadas de la misma autoridad, y ello ha provocado que se las clasifique como coherentes, sahih, buenas, hasan, y débiles, daif. Para los sunitas, existen 2 obras escritas de suma relevancia al respecto a las que denominan sahihs. Se trata de las compilaciones realizadas por Bukhari y por Muslim. Aunque hay al menos otras 4, no son consideradas de tanta relevancia. En este vídeo nos vamos a centrar en la colección más antigua, más importante y más dotada de autoridad, conocida como el Sahih al-Bukhari. Estos hadices, de hecho, parten de la base de que cualquier acto del profeta tiene un carácter no solo ejemplar, sino normativo, aunque no se encuentra recogida como sucede a menudo en el Corán. Esta altísima consideración, de hecho, comenzó en vida de Mahoma y fue potenciada de forma directa por él mismo. Narró Jabir bin Abdullah: el profeta dijo, me han sido concedidas 5 cosas que no se le han concedido a nadie más antes que a mí. Primero, Alá me convirtió en alguien que puede obtener la victoria por el terror a una distancia de un viaje de 1 mes. Segundo, la tierra ha sido convertida para mí en un lugar de oración y donde realizar tayammum, de manera que cualquiera de mis seguidores pueda orar siempre que sea el tiempo de la oración. Tercero, se me ha dado como botín lícito lo que no fue lícito para nadie más antes de mí. Cuarto, se me ha concedido el derecho de interceder. Quinto, todo profeta ha sido enviado a su nación solamente, pero yo he sido enviado a toda la humanidad. Estas importantísimas características pudieron llevar a Mahoma a afirmar que el amor por él estaba delante de la fe o del amor a la familia, o a sostener que su lugar el día de la resurrección sería el más importante. Narró Anás: el profeta dijo, ninguno de vosotros tendrá fe hasta que me ame más que su fe a sus hijos y a toda la humanidad. Narró Abu Huraira: estábamos en compañía del profeta en un banquete y una pierna guisada de carnero fue colocada delante de él, ya que le gustaba comerla. Comió un pedazo y dijo, seré el jefe, el mejor de toda la gente en el día del juicio. Asimismo,
Esta alta consideración concedida a Mahoma explica que, por ejemplo, se acepten como buenos los diagnósticos y remedios médicos propugnados por él y de los que los hadices proporcionan varios ejemplos significativos. Narró Aisha: el profeta dijo, la fiebre es causada por el aumento de las llamas del infierno y procede de su calor, así que alíviala con agua. Narró Mishan: escuché que el profeta dijo, trátalo con incienso indio porque tiene remedio para 7 enfermedades. Debe ser absorbido por la nariz cuando se tienen problemas de garganta y puesto en un lado de la boca cuando se sufre de pleuresía. Narró Aisha: el profeta acostumbraba a decir al paciente, en el nombre de Alá, la tierra de nuestro país y la saliva de uno de nosotros puede curar al paciente. Narró Khalid bin Sa'd: salimos y Galib bin Abjar nos acompañaba. Cayó enfermo en el camino y cuando llegamos a Medina todavía seguía enfermo. Ibn Abi Atik vino a visitarle y nos dijo: tratadlo con comino negro. Tomad 5 o 7 semillas y triturarlas y poned la mezcla en las ventanas de la nariz, porque Aisha me ha narrado que escuchó al profeta decir: este comino negro cura todas las enfermedades excepto Asham. Aisha dijo: ¿qué es Asham? Él dijo: la muerte. Narró Abu Huraira: el enviado de Alá dijo, si una mosca cae en el recipiente de cualquiera de vosotros, dejad que se hunda del todo en él, y después quitadla, porque en una de sus alas hay enfermedad y en la otra curación. Narró Anás: el clima de Medina no sentaba bien a algunas personas que, de manera que el profeta les ordenó seguir a su pastor, sus ovejas, y beber su leche y su orina. Así que siguieron al pastor y bebieron la leche y la orina de las ovejas hasta que sus cuerpos se curaron. Esta convicción profunda de que toda enseñanza y acto de Mahoma resultan normativamente obligatorios no queda circunscrita al terreno de lo espiritual, sino que, como hemos visto, se aplica a áreas tan delicadas como la medicina. Por supuesto, se traduce también en el seguimiento de sus opiniones en 3 áreas de especial importancia: las relativas al derecho islámico, la Sharia, a la vida sexual y conyugal y a la expansión del Islam. En un vídeo anterior estuvimos considerando el asunto de la vida sexual y conyugal. Ahora nos centraremos en el derecho islámico y a la expansión del Islam. La aplicación de la ley islámica, la Sharia, debe casi tanto al Hadith como al Corán. Este último no incluye, por ejemplo, multitud de normas que son habituales en las legislaciones islámicas y cuyo origen se retrotrae al propio Mahoma. Así, por ejemplo, el Hadith establece precedentes de graves castigos para los que se descuiden en sus deberes religiosos. Narró Abu Huraira: el enviado de Alá dijo, por aquel en cuyas manos está mi vida, voy a ordenar que recojan leña para el fuego y después ordenar a alguien que pronuncia Adán para la oración y después ordenar a alguien que guíe a la gente en oración y entonces haré acto de presencia y quemaré las casas de los hombres que no se presentaron para la oración. Esta firmeza en el castigo de las ofensas religiosas presenta varios ejemplos en distintos hadices. Así, por ejemplo, la embriaguez debía ser castigada con la flagelación. Narró As-Saib bin Yazid: durante el último periodo del califato de Omar, acostumbraba a dar al ebrio 40 latigazos, y cuando los ebrios se hacían contumaces y desobedientes, acostumbraba a propinarles 80 azotes. La pena de flagelación debe usarse asimismo con la esclava que mantenga relaciones sexuales ilícitas, pero si la culpable es una mujer libre, el castigo ha de ser la pena de muerte por lapidación. En el caso del hombre, la sanción es menor. Narró Abu Huraira: el profeta dijo, tu hijo será castigado a 100 de latigazos y a 1 año de destierro. Entonces se dirigió a alguien: oh Unais, ve a la adúltera y apedréala hasta que muera, de manera que Unais fue y la lapidó hasta la muerte. Junto con la flagelación y la lapidación, Mahoma prescribió la amputación de los miembros para los ladrones.
Narró Abu Huraira: el profeta dijo: Alá maldice al hombre que roba un huevo y hay que cortarle la mano, o roba una cuerda y hay que cortarle la mano. Semejante castigo, en vigencia en algunos países islámicos en la actualidad, unía a la terrible mutilación el aislamiento social, ya que el propio Mahoma estableció que la mano izquierda fuera reservado para usos impuros, como por ejemplo orinar, y que no fuera tocada por otros a causa de esa circunstancia. Tras su mutilación, el ladrón no cuenta con una extremidad destinada a realizar esos menesteres más bajos y debe sufrir el ostracismo de aquellos que, por ejemplo, jamás le darán la mano. De la misma manera, la pena de muerte se convirtió en una sanción especialmente común que incluso podía llegar a formas de ejecución terribles si castigaba acciones cometidas en detrimento del profeta Mahoma. Narró Anás: de manera que partieron y cuando llegaron a Al-Harra, regresaron al paganismo después de haber abrazado el Islam, y mataron al pastor del profeta y dispersaron los camellos. Cuando le llegaron estas noticias al profeta, envió a algunas personas en su persecución. El profeta dio órdenes en relación a ellos. Así que les metieron clavos en los ojos y les cortaron las manos y las piernas y los abandonaron en Harra hasta que murieron en ese estado. El abandono del Islam es otra de las acciones que lleva aparejada la muerte por disposición expresa de Mahoma. Para el apóstata solo queda la expectativa de ser muerto por algún musulmán. Los ejemplos de la enseñanza del profeta al respecto son muy abundantes. Narró Ikrima: la declaración del enviado de Alá: a cualquiera que cambie su religión islámica, matadlo. Narró Abu Musha: un hombre abrazó el Islam y después regresó al judaísmo. Muad bin Jabal vino y vio al hombre con Abu Musha. Muad preguntó: ¿qué es lo malo con este? Abu Musha respondió: abrazó el Islam y después regresó al judaísmo. Muad dijo: no me sentaré hasta que lo mate. Ese es el veredicto de Alá y de su enviado. Narró Ali: escuché al profeta diciendo: en los últimos días aparecerá gente joven, con pensamientos e ideas necios. Hablarán bien, pero abandonarán el Islam, igual que una flecha abandona su arco. Su fe no superará sus gargantas, de manera que donde las encuentres, mátalos, porque en el día de la resurrección habrá una recompensa para los que los maten. La yihad, o guerra santa, tiene una importancia esencial en el Islam predicado por Mahoma. Aunque con posterioridad ha existido en algunos sectores islámicos una tendencia a considerar esa guerra en términos espirituales, lo que se ha llamado un esfuerzo, y a relegar la guerra en sentido literal a un significado menor, lo cierto es que esa interpretación no hace justicia ni a las enseñanzas ni a los actos del profeta. Para Mahoma, la guerra en el nombre de Alá era una de las acciones más elevadas a las que podía entregarse un musulmán. No fue extraño que creyentes de peso pronto la convirtieran en la fe principal. Narró Abdullah: pregunté al profeta: ¿qué acción es la más querida a Alá? Contestó: ofrecer oraciones en sus horas establecidas. Pregunté: ¿cuál es la siguiente? Contestó: ser bueno y obediente a los padres. Pregunté de nuevo: ¿cuál es la siguiente? Contestó: participar en la yihad en la causa de Alá. Narró Hisham: mi padre me informó de que Aisha dijo: Sad dijo: oh Alá, tú sabes que no hay nada más querido para mí que luchar en tu causa contra aquellos que no creen en tu enviado y le han expulsado de la Meca. La razón fundamental para esta actitud no radicaba solo en el hecho de que la yihad pudiera traer fama o botín, aunque estos no quedarán descartados, sino más bien en que constituía el medio decidido por Alá para someter el mundo al Islam. Narró Abu Musa: un hombre vino al profeta y preguntó: un hombre lucha para conseguir el botín de guerra, otro lucha por conseguir fama, y un tercero lucha por exhibirse. ¿Cuál de ellos lucha en la causa de Alá? El profeta dijo: el que lucha para que la palabra de Alá sea superior, lucha en la causa de Alá. Narró Abu Huraira: el enviado de Alá dijo:
se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan: nadie tiene derecho a ser adorado salvo Alá, y cualquiera que lo diga salvará su vida y su propiedad. De hecho, detrás de las guerras llevadas a cabo por el Islam no se hallaba un esfuerzo defensivo contra naciones enemigas, como a veces se ha señalado, sino más bien una voluntad directa de imponer el Islam a todos los pueblos de acuerdo con la enseñanza de Mahoma. Narró Jubair bin Hayya: Omar envió a los musulmanes a los grandes países para combatir a los paganos. El pueblo asediado preguntó a los musulmanes quiénes eran. Al-Mughira contestó: somos gente de los árabes. Llevábamos una vida dura, miserable, desastrosa. Por hambre chupábamos los lugares donde se guardaban y trituraban los dátiles. Usábamos ropas hechas con cuero de camellos y pelo de cabras, y adorábamos árboles y piedras. Mientras nos hallábamos en ese estado, el Señor de los cielos y de las tierras, elevado es su recuerdo y majestuosa su altura, nos envió de entre nosotros mismos a un profeta cuyo padre y cuya madre conocemos. Nuestro profeta, el mensajero de nuestro Señor, nos ha ordenado luchar contra vosotros hasta que adoréis a Alá solo o paguéis tributo. La Guerra Santa o Yihad pretende, por lo tanto, según las enseñanzas del profeta recogidas en distintos hadices, someter todo el mundo al Islam, de tal manera que esta fe sea adoptada por los vencidos o al menos estos se sometan a tributo. Ya hemos señalado antes cómo la apostasía del Islam debe ser castigada, según Mahoma, con la muerte. De la misma manera, el Islam primitivo enseñó que era legítima la práctica de la conversión bajo amenaza de muerte. Narró Kaish: cuando Jarir llegó al Yemen, había un hombre que acostumbraba a predecir y a dar buenos augurios. Alguien le dijo: el mensajero del enviado de Alá está aquí, y si te coge, te cortará el cuello. Un día, Jarir se detuvo allí y le dijo: da testimonio de que nadie tiene derecho a ser adorado excepto Alá, o te cortaré el cuello. De manera que el hombre rompió las flechas y dio testimonio de que nadie tenía derecho a ser adorado salvo Alá. Al-Bukhari ha recogido igualmente cómo podía sufrir la muerte aquel que manifestaba no su apostasía, sino su cansancio frente a ciertas ceremonias de la fe islámica. Narró Abdullah: el profeta recitaba la sura An-Najm en la Meca y se postró mientras la recitaba, y aquellos que estaban con él hicieron lo mismo, salvo un anciano que tomó un puñado de piedrecillas o de tierra y lo levantó hasta su frente y dijo: ya es bastante para mí. Más tarde vi que lo habían matado como a un infiel. Entre los adversarios que debían ser derrotados de manera preferente en la Guerra Santa o Yihad, Mahoma señaló a los judíos, para los que auguró un exterminio generalizado a manos de los musulmanes. Narró Abu Huraira: el enviado de Alá dijo: no quedará establecida la hora hasta que combatáis con los judíos y la piedra detrás de la que se esconda un judío diga: oh musulmán, hay un judío que se esconde detrás de mí, así que mátalo. De hecho, el mismo profeta dirigió campañas en las que los que se negaban a convertirse o a pagar tributo eran asesinados en masa si se trataba de hombres, o convertidos en esclavos si eran mujeres o niños. Narró Aisha: Gabriel dijo: sal a ellos. El profeta dijo: ¿dónde? Gabriel señaló hacia los Bani Qurayza, de manera que el enviado de Alá fue a ellos. Entonces se rindieron al juicio del profeta, pero él los dirigió a Sa'd para que diera su veredicto con respecto a ellos. Sa'd dijo: mi juicio es que se dé muerte a sus guerreros, que sus mujeres y niños se conviertan en esclavos y sus propiedades sean distribuidas. La yihad o guerra santa, de hecho, tenía un papel tan importante en el Islam que no resulta extraño que Mahoma anunciara a los participantes en las mismas recompensas de tipo material y espiritual. Narró Abu Qatada: el enviado de Alá dijo: cualquiera que haya matado a un infiel y tenga una prueba o un testigo de ello, serán para él las armas y pertenencias del muerto. Narró Khalid bin Madan: el profeta dijo: se perdonarán los pecados del primer ejército de mis seguidores que invada la ciudad de César, Roma. Narró Abu Huraira: el enviado de Alá dijo:
a la persona que participe en la yihad por su causa y nada le impulse a salir sino a la yihad por su causa y la creencia en sus palabras, Alá le garantiza que o le admitirá en el paraíso o le traerá de regreso al hogar del que salió con la recompensa o el botín que haya ganado. De hecho, el que combate en la yihad tiene garantizada la superioridad en la recompensa en el paraíso y en la consideración que Alá concede a los musulmanes. Narró Abu Huraira: el profeta dijo, el paraíso tiene un centenar de gradas que Alá ha reservado para los mujahidín, los que combaten la guerra santa, y la distancia entre cada 2 gradas es como la distancia entre el cielo y la tierra. Narró Anas bin Malik: el profeta dijo, nadie que muere y encuentra el bien de Alá desea regresar a este mundo aunque se le dé todo el mundo y lo que hay en él, salvo el que ha muerto en la guerra santa, que al ver la superioridad de su muerte desea regresar al mundo y ser muerto de nuevo. En su conjunto, la cosmovisión reflejada en los hadices resulta completa, vigorosa, machista y militante, y sus resultados directos han sido evidentes a lo largo de los siglos. Con la excepción de España, Portugal y el sur de Italia, el Islam no ha perdido uno solo de los territorios que comenzó a conquistar ya en vida de Mahoma, e incluso ha continuado extendiendo su influencia hasta nuestros tiempos. En esa conquista, influyó de forma extraordinaria el carácter sagrado otorgado al expansionismo, la confianza de sus guerreros en las recompensas y también las terribles alternativas que se esperaban a los derrotados. Estas se resumían en conversión o tributo si se rendían voluntariamente, exterminio y esclavitud si habían osado resistirse. De la expansión islámica de los primeros siglos a las cruzadas, de la sublevación del Mahdi a la creación del Imperio turco, del integrismo islámico a la revolución iraní, del conflicto árabe-israelí a las guerras del Líbano, de la guerra Irán-Irak al terrorismo musulmán, nos encontramos con unas raíces fuertes, profundas y extensas, que se hunden y toman su vida de los ejemplos y enseñanzas del profeta Mahoma recogidos en los hadices. No cabe duda de que una visión así, desarrollada en el Sahih al-Bukhari, ha cambiado la historia, pero además tiene fuerza suficiente para volverla a cambiar en el futuro.